Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo andan? Yo acá de mañana, muy tempranito, no avisé. Esta es una lectura en vivo express porque no hice publicidad, o sea, no avisé que iba a leer. Y lo estoy haciendo ahora por la mañana porque, bueno, las tardes las estoy teniendo como un poco con actividades y, bueno, me tomé unos días también para descansar, en realidad para estudiar más que para descansar porque estoy con una formación. Y bueno, hacía rato que no pasaba a dejarles unos capítulos del libro Kybalión, que es el que estoy leyendo ahora, Tres Iniciados, Filosofía Hermética del Antiguo Egipto y Grecia. Y había quedado en el capítulo 7, el todo en todo. Y bueno, y si les parece bien, voy saludando. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sé que es un horario absolutamente laboral de día de semana, acá en Buenos Aires al menos. Pero bueno, este es el ratito que tengo para dedicarle a esta lectura. Entonces, bueno, lo hacemos en este horario. Después cualquier cosa lo ven grabado y recuerden que lo subo a YouTube. Bueno, vamos con el capítulo 7, que es el todo en todo. Hay una frase inicial que dice, si bien es cierto que todo está en el todo, no es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. El Kybalión. ¿Cuán a menudo se ha oído a la mayoría repetir la afirmación de que su deidad era todo en todo? Y cuán poco ha sospechado el íntimo significado oculto encerrado en esas palabras, emitidas tan sin ton ni son. La expresión comúnmente empleada es la que ha quedado de la máxima hermética del epígrafe. Como dice el Kybalión, el que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Y si esto es así, tratemos de comprender lo que significa, dada su gran importancia. En esa máxima está encerrada una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Ya hemos dado la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo. La verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Como dice el Kybalión en el pasaje citado, todas las cosas están en el todo. Pero adviértase también la siguiente afirmación correlacionada. Es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Esta contradicción aparente es conciliable según la ley de la paradoja. Es, además, una afirmación hermética exacta sobre las relaciones que existen en todo y en su universo mental. Ya hemos visto cómo es que todo está en el todo. Examinaremos ahora el segundo aspecto del asunto. La doctrina hermética indica que el todo es inmanente e inherente al universo, así como en toda parte, partícula, unidad o combinación dentro del universo. Los maestros suelen ilustrar este postulado, refiriéndose al principio de correspondencia. El instructor pide al estudiante que forme una imagen mental de algo, de una persona, una idea o alguna cosa que tenga forma mental, siendo el ejercicio preferido de un autor que esté formando una idea de los personajes, el de un pintor o escultor que está creando la imagen mental de lo que trata de expresar con su arte. Es como el ejemplo del pedazo de mármol que el escultor, en ese pedazo, que nosotros vemos un pedazo común y corriente, él ya ve la imagen. Lo que hace simplemente es sacar las partes que sobran y después, bueno, queda la creación de esa obra de arte, ¿no? En cada caso el estudiante verá que aunque la imagen tiene existencia y ser únicamente dentro de su propia mente, sin embargo, el estudiante mismo, autor, pintor o escultor, es en cierto sentido inmanente en dicha imagen.
En otras palabras, toda la virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva del inmanentemente del pensador. Medítese esto un instante hasta que se comprenda bien la idea. Empleando otro ejemplo, podríamos decir que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, etc., existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación. Y sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de esos personajes, dándole su vitalidad, su espíritu y su acción. ¿Cuál es el espíritu de los personajes que conocemos como Mick Weber, Oliverio Twist, Uriah Heep? ¿Es Carlos Dickinson o tiene cada uno de ellos un espíritu personal independiente de su creador? ¿Tienen la Venus de Médicis, la Madonna Sixtina, el Apolo de Belvedere, espíritus y realidad propios o representan los poderes mentales y espirituales de sus creadores? La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. Micah Weber, perdón por mi inglés, pero es malísimo, es a la vez Micah Weber y Dickinson. Y mientras puede decirse que Micah Weber es Dickinson, Dickinson no es idéntico a Mick Weber. El nombre Mick Weber puede exclamar: el espíritu de mi creador me es inherente y sin embargo yo soy él. Esto es muy diferente de la chocante semiverdad que clamorosamente anuncian algunos semisabios diciendo yo soy Dios. Imaginar al pobre Mick Weber o al ratero Uriah Heep exclamando yo soy Dickinson, o a cualquier otro personaje de las obras de Shakespeare anunciando yo soy Shakespeare. El todo está en la lombriz, mas la lombriz está muy lejos de ser el todo. Pero aunque la lombriz exista meramente como una pequeña cosa creada y teniendo su ser únicamente en la mente del todo, el todo es inmanente en ella, así como en las partículas que la componen. ¿Puede haber algún misterio mayor que el encerrado en esta proposición? ¿Proposición? Sí. Todo está en el todo y el todo está en todo. El estudiante comprenderá, por supuesto, que las ilustraciones enunciadas antes son necesariamente imperfectas e inadecuadas, porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es la creación de una mente infinita. Y la diferencia entre los dos polos la separa. Sin embargo, es solo cuestión de grado. El mismo principio es el que opera. El principio de correspondencia se manifiesta en cada una. Como es arriba, es abajo, como abajo, es arriba. Y en proporción a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente, inmanente en su propio ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Recuérdese que siempre esta definición, la del desenvolvimiento espiritual, porque contiene la verdad de toda verdadera religión. Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo. Y todos dependen del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia más densa, estando el ser más elevado separado del espíritu del todo, solo por una sutilísima división. Y por todas partes, a lo largo de esta escala de la vida, todo está en movimiento. Todos están en el sendero, cuyo fin y meta es el todo. Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contraindicaciones. Este es el mensaje del iluminado.
La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que al principio del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir, y el proceso de la creación comienza. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de materia, que somos nosotros. Eso lo aclaro yo, no está en el libro. Bueno, eso, que la forma más densa de materia somos nosotros en estos momentos. Este proceso se llama involución porque el todo se envuelve en su creación. Y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida casi completamente su propia existencia, pues en esos momentos vive en su creación. Si en vez de la palabra envolverse empleáramos la de absorberse, quizás se dará una idea más clara del significado que se trata de sugerir. A este estado involucionario de la creación suele también llamarse emanación de la energía divina, así como el estado involucionario se denomina absorción. Al polo más extremo del proceso creador se lo considera como el más separado del todo, en tanto que el principio del estado evolutivo es mirado como un retorno de la oscilación del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. La enseñanza es que durante la efusión las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa por último, y entonces se produce el retorno de la oscilación pendular. Pero existe esta diferencia, que mientras en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras compactamente, ¿sí?, como un todo, desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de reabsorción, se manifiesta la ley de la individualización, esto es, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de tal manera que lo que dejó al todo como no individualizada, energía individualizada, la energía vuelva a su fuente originaria como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que se ha ido levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Eso es lo que estamos haciendo ahora gracias a, a esto que se menciona que estamos yendo a la quinta D, a la 5D, a la quinta dimensión. Es eso lo que estamos haciendo, estamos como retornando a casa, ¿sí? Ya pasamos la parte física, que fue con Lemuria, mental, que es con Atlántida, y ahora estamos en la parte espiritual, que es la fusión de las tres para volver al Creador, para volver al absoluto, al todo. Ese es nuestro propósito en esta vida, en estos momentos, ¿no? Unificarnos. Ser unir las tres energías, física, mental y espiritual. Los antiguos herméticos emplean la palabra meditación para describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, habitándose, empleando también frecuentemente la palabra contemplación. Pero la idea que parece surgir es la del empleo de la atención divina. Atención es una palabra derivada de la raíz latina que significa alcanzar, llegar, y el acto de atención es realmente un alcance, una extensión de la energía mental, de manera, pues, que comprenderemos perfectamente el concepto si examinamos el verdadero significado de la atención. La doctrina hermética concerniente a la evolución es que el todo, habiendo meditado sobre el principio de la creación y establecido así la base material del cosmos, pensándolo en la existencia, gradualmente va despertándose de su meditación y al hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo,
en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente en orden. Así empieza el movimiento ascendente y todos los seres comienzan a dirigirse hacia el espíritu. La materia se va haciendo menos densa, las unidades vienen a nacer, las combinaciones se inician, la vida aparece y va manifestándose en formas cada vez más elevadas y la mente se va haciendo más y más evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En una palabra, el proceso entero de la evolución en todas sus fases comienza y sigue de acuerdo con las leyes del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones y eones de tiempo, estando compuesto cada eón por millones de años, pero según dice el iluminado, toda la creación, incluyendo la involución y la evolución de un universo, no es más que un abrir y cerrar de ojos para el todo. Al fin de innúmeros ciclos de eones de tiempo, el todo retira su atención, contemplación o meditación del universo, porque la gran obra ha terminado y todo queda absorbido en él, de quien otrora emergió. Pero el misterio de los misterios es que el espíritu de cada alma no queda aniquilado, sino que se expande infinitamente, sumergiéndose uno en otro, el creador y el creado. Esa es la voz de la iluminación. La ilustración expuesta sobre la meditación y el subsiguiente despertar de ella del todo no es por supuesto más que un intento de descripción del proceso infinito, mediante un ejemplo finito. Pero no obstante, como arriba es abajo, la diferencia es sólo de grado, y así como el todo se despierta de su meditación sobre el universo, así también el hombre, a su debido tiempo, cesará de manifestarse sobre el plano material y se irá retirando cada vez más en el espíritu interno, que ciertamente es el ego divino. Hay otra cosa más de la que deseamos hablar en esta lección, y esto llega muy cerca del campo metafísico de especulación, aunque nuestro propósito es simplemente mostrar la futilidad de tal especulación. Aludimos a la pregunta que inevitablemente se presenta ante la mente de todos los pensadores que se han aventurado a buscar la verdad. La pregunta es: ¿por qué creó el todo al universo? Esta pregunta podrá ser formulada en diferentes formas, pero su esencia es siempre la misma. Muchos han luchado los hombres para contestársela, pero aún no se posee respuesta alguna que merezca este nombre. Algunos se han imaginado que el todo ganaría algo con ello, pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que podrá obtener el todo que ya no posea? Si es el todo, ¿no? Otros dicen que el todo desea amar a algo o lo que había creado para divertirse, o porque estaba solo o para manifestar su poder, pero todas esas respuestas son pueriles, infantiles y pertenecen a la primera infancia del pensamiento. Algunos han tratado de explicar el misterio, presumiendo que el todo se vio compelido a crear en razón de su naturaleza interna o su instinto creador. Esta idea, si bien representa un adelanto sobre las otras, tiene un punto débil. Si su naturaleza interna o instinto creador lo impulsara a hacer algo, entonces la naturaleza interna o instinto creador sería el absoluto, en vez del todo. Y de ahí que la proposición falle por su misma base. Sin embargo, el todo crea y se manifiesta y parece encontrar cierta satisfacción al hacerlo. Es muy difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito
tendría que tener algo que correspondiera a una naturaleza interna o instinto creador en el hombre, con un deseo y voluntad correspondientemente infinito. No podría obrar si no quisiera hacerlo, y no podría hacerlo a menos que lo deseara, y no lo desearía si no obtuviera con ello alguna satisfacción. Y todas estas cosas pertenecían a una naturaleza interna, y podría postularse su existencia de acuerdo con la ley de la correspondencia, tanto interna como externa. Este es el problema que yace en la raíz misma de la dificultad y la dificultad que se encuentra en la misma raíz del problema. Estrictamente hablando, no puede decirse que haya ninguna razón para obrar, porque una razón implica una causa y el todo está por encima de la causa y del efecto, salvo cuando su voluntad misma se convierta en una causa, en cuyo momento el principio se pone en movimiento. De manera pues que no puede pensarse en el mismo asunto, porque como el mismo todo es incognoscible. Así como nos vemos obligados a decir simplemente el todo es, así también solo podemos decir que el todo obra porque obra. Y en el último término, el todo es la razón en sí misma, y puede decirse en verdad que él es su propia razón, su propia ley, su propio acto, mejor aún, que el todo es su razón, su acto y su ley. Son uno, siendo las palabras diferentes nombres de las mismas cosas. En opinión de lo que esto escriben, la respuesta se halla encerrada en el íntimo ser del todo, en su ser secreto. La ley de correspondencia, en nuestra opinión, solo llega al aspecto del todo, que denominamos el aspecto de devenir o de estado. Tras ese aspecto está el del ser, en el cual todas las leyes se pierden en la ley, todos los principios en el principio y en el todo. El principio y el ser son idénticos, uno y lo mismo. Por consiguiente, toda especulación metafísica sobre el punto es sutil. Si nos ocupamos aquí de la cuestión, es solo para mostrar que si bien reconocemos el hecho, reconocemos también lo absurdo de las respuestas dadas por metafísicos y teólogos. En conclusión, podrá ser de interés para los estudiantes saber que en tanto que algunos de los antiguos y modernos instructores herméticos se inclinaban más bien al aplicar el principio de correspondencia a la cuestión que da por resultado la naturaleza interna. La leyenda que dice que Hermes el Grande, cuando le fue formulada esta pregunta por algunos de sus más avanzados estudiantes, contestó apretando los labios fuertemente y no diciendo una palabra, como si indicase que no había respuesta. Pero también puede ser que quisiera aplicar el axioma de esa filosofía que dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos del entendimiento, en la creencia de que aún sus más aventajados discípulos no poseían la comprensión necesaria que los calificaría para esa enseñanza. De cualquier manera, si Hermes poseyó el secreto, no lo comunicó, y por lo menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al respecto. Y si Hermes el Grande vaciló en hablar, ¿quién sería el osado mortal que tratara de enseñarlo? Pero recordémoslo, cualquiera que sea la respuesta de este problema, si es que hay alguna, la verdad es que, si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. La proposición en este punto es enfática, y para terminar, repetiremos las palabras de la cita. El que comprenda esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. El Kybalión. El segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, concordancia y correspondencia. Esta verdad lo es
porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente y las mismas leyes, principios y características que se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad conforme cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos, conocidas como los tres grandes planos: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las tres divisiones no son más que grados ascendentes en la escala de la vida, siendo el punto más bajo la materia indiferenciada y el más elevado el del espíritu. Y además, los diferentes planos se fuman unos en otros, de manera que no puede establecerse una división firme y nítida entre la parte superior del plano físico y la inferior del mental. En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de grados de vida en manifestación. Y aunque el propósito de este libro no nos permite entrar en una explicación extensa de los mismos, daremos una descripción general de ellos. Para principiar, podemos considerar la pregunta tan a menudo formulada por el neófito que desea saber lo que significa realmente la palabra plano, término que se usa liberalmente y que apenas ha sido explicado en muchas obras del ocultismo. La pregunta se formula generalmente así: ¿un plano es un lugar que tiene dimensiones o no es más que una condición o estado? Y podemos contestar: no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, pero sin embargo es más que un estado o condición. Puede ser considerado un estado o condición, pero no obstante, el estado o condición es un grado dimensional, es una escala y está sujeto a medida. Parecerá esto quizás una paradoja, pero examinaremos el punto. Una dimensión es una medida en línea recta, relacionada con una medida base, etc. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud o largo, latitud o ancho, y grosor o altura. Sin embargo, existe otra dimensión de las cosas creadas, a medida en línea recta, conocida por los ocultistas y también por los hombres de ciencia, aunque estos últimos no la hayan dado todavía el nombre de dimensión. Esta nueva dimensión, por el momento, es la base de muchas especulaciones bajo el nombre de cuarta dimensión. Es el tipo usado para determinar los grados o planos. Esta cuarta dimensión puede ser denominada la de vibración. Es un hecho bien conocido por la ciencia moderna, así como por los hermetistas, quienes han cerrado esta verdad en su tercer principio, que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todas las cosas vibran, y no solamente vibran con diferente intensidad, sino en diferentes direcciones y de diferentes maneras. Los grados de intensidad vibratoria constituyen los grados para medir en la escala de las vibraciones, o sea, los grados de la cuarta dimensión. Todos estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. Cuanto más elevado es el grado de vibración, tanto más elevado es el plano. De manera pues que, aunque un plano no es un lugar, ni un estado o condición, posee sin embargo cualidades comunes a ambos. Algo más tendremos que decir sobre las vibraciones en los próximos capítulos, en los que los estudiantes el principio hermético de vibración. Se recordará, no obstante, que los tres grados planos no son divisiones actuales y reales de los fenómenos del universo, sino simples medios arbitrarios empleados por los herméticos para ayudar
al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y de la vida universal. El átomo de la materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala. Todos son fundamentalmente lo mismo, siendo la diferencia solo cuestión de grado y de intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo y tienen su existencia dentro de la mente infinita. Los herméticos subdividen cada uno de esos tres grados, de esos tres grandes planos, en 7 planos menores, y cada uno de estos 7 subplanos, siendo estas divisiones más o menos arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico. El gran plano físico y sus 7 planos menores es la división que comprenden todos los fenómenos del universo que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia y todas las formas de lo que llamamos energía o fuerza. Pero se debe recordar que la filosofía hermética no reconoce la materia como una cosa en sí misma o como si tuviera una existencia separada de la mente del todo. La proposición es que la materia no es más que una forma de energía, esto es, energía de una intensidad vibratoria inferior de cierta clase. Y de acuerdo con ello, los herméticos clasifican la materia bajo el título de energía y le adjudican 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Dichas 7 divisiones menores son las siguientes. 1. El plano de materia A, 2. El plano de materia B, 3. El plano de materia C, 4. El plano de sustancia etérica, 5. El plano de energía A, 6. El plano de energía B y 7. El plano de energía C. El plano de materia A comprende las formas de materias sólidas, líquidas y gases, tal como la reconocen generalmente las obras de texto físicas. El plano de materia B comprende ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia recién comienza a conocer. Los fenómenos de la materia radiante bajo sus fases de radium, etc., que pertenece a la subdivisión más inferior de este plano menor. El plano de materia C comprende formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencia actuales. El plano de la sustancia etérea, comprende lo que la ciencia denomina éter, sustancia de tenuidad extrema y de prodigiosa elasticidad que compenetra todo el espacio universal y que obra como medium para la transmisión de ondas de energía tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esta sustancia etérica es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. La doctrina hermética dice que el plano tiene 7 subdivisiones, como las tienen los demás planos menores, y que en realidad hay 7 éteres en vez de 1. Inmediatamente después del plano de la energía A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce corrientemente, siendo sus 7 subdivisiones respectivamente: calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción, entre paréntesis gravitación, cohesión, afinidad química, etc., y otras varias formas de fuerza que revelan los experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. El plano de energía B comprende 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía, que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza, cuya manifestación se provoca mediante ciertos fenómenos mentales, cuyos fenómenos son posibles merced a ellas. El plano de la energía C comprende 7 subdivisiones de energías tan elevadamente organizadas
que tienen muchas de las características de la vida, pero que no son reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, siendo utilizadas solamente para los seres del planeta espiritual. Esa energía es inconcebible y puede ser considerada casi como poder divino. Los seres que la emplean son como dioses, aun comparándolos con el tipo humano más elevado que conozcamos. El gran plano mental comprende esas formas de cosas vivientes que conocemos en la vida ordinaria, así como otras formas no tan conocidas salvo por los ocultistas. La clasificación de los 7 planos mentales menores no es muy satisfactoria, sino más bien arbitraria, salvo que se acompaña por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro, pero las mencionaremos. 1. El plano de la mente mineral. 2. El plano de la mente elemental A. 3. El plano de la mente vegetal. 4. El plano de la mente elemental B. 5. El plano de la mente animal. 6. El plano de la mente elemental C. 7. El plano de la mente humana. El plano de la mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades o grupos y combinaciones de las mismas, que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos o corpúsculos, siendo estos últimos solo el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que una forma material y no el mismo. A estas entidades se las puede llamar almas en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo y vida y mentalidad, apenas un poco más que las unidades de energía viviente que comprenden las subdivisiones superiores del más elevado plano físico. El hombre corriente no suele atribuir mente, alma o vida del reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia de la misma y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus odios y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afinidades y desafinidades, etc. Y algunos hombres de la ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y los sentimientos de los átomos solo difieren en grado de lo de los hombres. No tenemos espacio para discutir el asunto aquí. Todos los ocultistas saben que es un hecho, y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se vea su corroboración. Este plano tiene las 7 subdivisiones habituales. El plano de la mente elemental A comprende el estado o condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, pero que el ocultista conoce. Son invisibles para los sentidos ordinarios del hombre, pero no obstante existen y desempeñan su papel en el drama del universo. Su grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas por una parte y las entidades del reino animal por la otra. Hay 7 subdivisiones en este plano también. El plano de la mente vegetal y sus 7 subdivisiones comprenden los estados o condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos mentales y vitales que se conocen corrientemente. Muchas e interesantes obras científicas se han escrito últimamente sobre la mente y la vida en las plantas. Los vegetales tienen vida, mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. El plano de la mente elemental B y sus 7 subdivisiones comprenden los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forman parte de la escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal,
participando dichas entidades de la naturaleza de ambos. El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprenden los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan los cuerpos vivientes de los animales, que son familiares a todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, porque el mundo animal nos es tan familiar como el nuestro propio. El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones comprenden las entidades o seres invisibles que participan de la naturaleza de la vida animal y humana en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano y que están en el grado más elevado del mismo son semi-humanos en inteligencia. El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprenden las manifestaciones de la vida y la mentalidad que son comunes al hombre en varios grados y divisiones. En este punto debemos indicar el hecho de que el hombre corriente ocupa la 4ª división del plano de la mente humana, y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. Millones de años ha empleado la raza para alcanzar este estadio y tardará muchos años más en llegar a las subdivisiones 6ª y 7ª. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a las nuestras que han pasado por esos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la 5ª, con más los rezagados de la 4ª, que huella el sendero. En ella ha habido unas cuantas almas avanzadas que han sobrepasado la masa y han llegado a la 6ª hasta la 7ª subdivisión, y algunos un poco más allá todavía. El hombre de la 6ª subdivisión será el superhombre y el de la 7ª el ultrahombre. Al considerar los 7 planos mentales menores, nos hemos referido a los 3 planos elementales en un sentido general. No deseamos entrar en mayor detalles en esta obra, porque el asunto no pertenece a esta parte de la filosofía y enseñanzas generales. Pero hemos dicho esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que nos son más familiares. Los planos elementales guardan la misma relación en la mentalidad y vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano, que las teclas negras de un piano con las blancas. Las teclas blancas bastan para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en que las teclas negras desempeñan su parte, siendo necesario su presencia. Son también necesarias como eslabón de unión en las condiciones anímicas o estados de ser diversos entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento. Y este hecho dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva sobre el proceso de la evolución, una clave para la secreta puerta de la vida que se oculta entre reino y reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente estos grandes reinos de elementales, y las obras esotéricas están llenas de alucinaciones a los mismos. Los que hayan leído Zanoni de Bulwer Lytton y otras leyendas similares, reconocerán a estas entidades pertenecientes a los mencionados planos de la vida. Pasando del gran plano mental al gran plano espiritual, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad a mentes que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevadas del plano de la mente humana? Esa tarea es imposible. Solo podemos hablar en términos generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo hablar de armonía a un sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene los usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano o quizás a formas aún inferiores. La vida
de esos seres trasciende tanto a la nuestra que ni siquiera podemos pensar en los detalles de las mismas. Su mente es tan elevada que por ellos nosotros apenas sí pensamos y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es el plano más elevado y algunos se dice que están envueltos por pura energía. ¿Qué es lo que podría decirse sobre tales seres? En los 7 planos menores del gran plano espiritual existen seres de quienes hablamos como ángeles, arcángeles o semidioses. En los planes menores inferiores viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angélicas inconcebibles para el hombre, y que sobre ellas están los que sin irreverencia alguna podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Esos hombres están más allá de todo cuanto se puede imaginar, siendo la palabra divino la única que se le podría aplicar. Muchos de esos seres, incluso las huestes angélicas, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia libremente y poderosamente en la obra de la evolución y del progreso económico. Su intervención ocasional y auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han superimpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez, todo bajo la ley del todo, por supuesto. Pero sin embargo, aún esos elevadísimos seres existen meramente como creaciones de la mente del todo, y están sujetos a procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales, podemos llamarlos dioses, si nos agrada, pero no son más que nuestros hermanos mayores. Las almas avanzadas que han sobrepasado a sus compañeros y que han renunciado temporalmente al éxtasis de la absorción en el todo, para poder ayudar a la raza en su ascendente jornada en el sendero. Pero pertenecen al universo y están sujetos a sus condiciones. Son mortales y su plano es inferior al del espíritu absoluto. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas concernientes al estado de la existencia y a los poderes manifestados en los planos espirituales. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales que cualquier intento de descripción solo serviría para producir una gran confusión de ideas. Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros y los que han traído consigo de encarnaciones anteriores el conocimiento adquirido previamente pueden comprender adecuadamente lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales. Y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes y hasta peligrosas, como para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa si dijéramos que el significado de la palabra espíritu, tal como lo usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital. Significación que no debe confundirse con la que generalmente se le atribuye al término en cuestión: religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. El ocultista emplea la palabra espíritu en el sentido de principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística, etc. El ocultismo sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el principio de la polaridad, hecho que ha sido reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, Belcebú
el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Y por esta razón, el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en secreto, en el santuario de los santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Ha sido guardado en la más secreta cámara del templo. Pero, y esto si podemos decirlo, los que han alcanzado grandes poderes espirituales y los han empleado mal, se han creado un destino terrible, y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del sendero, pero siempre tendrán como castigo el recuerdo viviente de las costumbres donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyes sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan abajo como había ascendido. Pero aún a estas almas se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos y hacen la jornada de vuelta pagando la tremenda penalidad de acuerdo con la invariable ley. Para concluir, recordemos que, de acuerdo con el principio de correspondencia, que encierra la verdad de como arriba es abajo, como abajo es arriba, todos los 7 principios herméticos están en plena operación en los diversos planos, físico, mental y espiritual. El principio de la sustancia mental se aplica por supuesto a todos los planos, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia se manifiesta en todos, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los varios planos. El principio de vibración se manifiesta también en todos los planos, pues las diferenciales que los dividen son consecuencias de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad se manifiesta en cada plano, siendo los extremos o polos aparentemente opuestos y contradictorios. El principio del ritmo se manifiesta en cada plano, con su flujo y reflujo, ascenso y descenso, ingreso y egreso. El principio de causa y efecto se manifiesta en cada plano, teniendo todo efecto su causa y toda causa su efecto. El principio de género se manifiesta en cada plano, estando siempre expresada la energía creadora operando mediante los aspectos masculino y femenino. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Bueno, voy a dejar hasta aquí. Iba a leer uno más, pero me parece que si no se va a hacer muy largo el video. ¿Cómo están? ¿Cómo les resulta esta lectura? Sé que cuesta al principio, cuesta un montonazo, pero bueno, hay que leerla o escucharla y bueno, ya creo que con la información que estamos escuchando hoy, al menos los que siguen esta cuenta u otras cuentas como la de Andrea Bernabé o bueno, Red Melquisedec y a tantos otros, creo que un poquito más familiar se nos va haciendo estas palabras, pero igualmente cuesta, ¿qué va a ser? Pero no por eso quiero dejar de leerlo porque bueno, este es el principio de todo, ¿no? O sea, estas enseñanzas es la base de todo lo que conocimos después como religiones, como cultos y como metafísica y bueno, y todo lo que vino después. Esta es la base. Entonces me parece que darle una chance de escucharlo, de leerlo, nos viene bien. Y bueno, quizás haya que escucharla un par de veces más, pasando un tiempo, ¿no? Porque si dejamos pasar un tiempo, unos meses, un año, y después lo volvemos a escuchar o leer, es totalmente otra cosa como vamos comprendiendo. Así que bueno, les agradezco muchísimo a los que están acá, a los que se quedaron escuchando estos capítulos,
A los que lo van a escuchar después, sea en Instagram o en YouTube, muchas gracias. Gracias por estar, por ser. Y bueno, les mando un abrazo y que tengan una linda semana. Les mando un beso enorme. Chau, chau, nos vemos.